Cómo no, adelante. En Malvinas Causa Central, el programa del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas. Y hoy tenemos un gran honor y lujo de estar en comunicación con José Luis Alarcón, ex soldado del Regimiento de Infantería 25. Recomiendo mucho uno de sus libros porque es autor de varios libros, pero en este caso el libro sobre el conflicto del Atlántico Sur, lo voy a mostrar, sección Gato, Regimiento 25, Recuerdos de Malvinas, la editorial es el Grupo Argentinidad. Es un libro muy emotivo, se lee muy fácil, digamos, porque es una escritura de José muy simple, donde uno lo va llevando y también lo pone en una situación muy emotiva en varios momentos de su relato, y ya vamos a hablar también de eso con José. José, un verdadero honor, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Buenos días, Juan. Bueno, buenos días a toda la audiencia, a quienes pudieran vernos. Así que, bueno, es un placer para mí estar con vos y tratar de contar un poco lo que hemos vivido, ¿no? Bueno, y vos también lo has hecho en este libro, que como decís tanto en el libro y hacías mención antes de empezar, vos lo pensaste como para dejarles esto a tus hijos. Tenés 3 hijas y un hijo varón, ¿no? Digo bien, lo estoy diciendo de memoria. Sí, 4 hijos, Paula, Sofía, Rocío y Nicolás. Sí, sí. Lo estoy mencionando porque lo estoy tomando de aquí, del mismo Perfecto. Sí, sí, libro, sí. ¿sí? José dice que nació en Correcto. Calchaquí, provincia de Santa Fe, el 25 de diciembre de 1963. De niño emigró a la provincia de Córdoba junto a su familia. Y bueno, y como decíamos, vos habías pensado este libro para dejarle, el libro no, en realidad el relato de tu historia del conflicto del Atlántico Sur, para dejárselo a tus hijas, a tu hijo, y después terminó editándose como libro. También hay una parte muy emotiva, Sí, José, sí, que sí. tus hijos escriben ahí unas palabras, ¿no? Y la verdad que es muy emotivo cuando uno lo lee, pensando, ¿no? Desde la visión de tus hijas, tu hijo. Además, 8 años tenía tu hijo cuando escribe ahí, bueno, también es muy emotivo. Pero José, para conocer un poco tu historia del conflicto del Atlántico Sur, vos en 1982 te toca hacer el servicio militar obligatorio, lo que era conocido como la colimba, te toca en el Regimiento de Infantería 25, contás en tu libro que cuando vas para el regimiento que está en la Patagonia, cuando llegas allí te agarra una intoxicación, pasas unos días internado y luego sí ingresás y haces lo que es la colimba. Eh, para meternos, porque además está en tu libro, ¿no, José? Y me parece que es muy interesante tu historia en el conflicto. Primero, porque vos contás de una manera especial que a ustedes en un momento, ahí en el Regimiento de Infantería 25, hay a un grupo que los separan, So- ¿no? Que los convocan de una manera distinta. Contadnos cómo es a partir de ese momento, de cuando los empiezan a convocar para algo distinto de lo que era la colimba. Bueno, como vos contaste, yo vivo en Justiniano Pose, Córdoba. En ese momento vivía en la zona rural, en Ordóñez, a 15 kilómetros de aquí. Eh, Trabajaba en el campo, en el tambo. Siempre trabajé en la zona rural, más desde chico. Y bueno, ya como vos comentaste, me incorporaron, estuve internado algo en Comodoro, después ya me incorporé al Regimiento de Infantería 25, donde hicimos o sea, nos prepararon, digamos, en poco tiempo, pero aceleradamente, como quien dice, como que ya se sabía o se creía que podía haber algún conflicto o algo así más adelante, o la cosa es que tuvimos un adiestramiento muy acelerado y en ese tiempo. Y bueno, nos empezaron a preparar, como quien dice, en las últimas semanas antes de ir a Malvinas, como que fue algo más estricto, más acelerado.
pero no teníamos noción de lo que iba a suceder, ¿no? Recién el 26 de marzo se formó lo que fue mi sección, la sección Gato, y se quedó conformada, digamos, la compañía C, que estaba dividida en 3 secciones, que era la sección Bote, que el jefe fue el teniente Esteves, la sección Romeo, que el jefe fue el subteniente Juan José Gómez Centurión, y la sección Gato, que estaba a cargo del subteniente Reyes en ese entonces, y el jefe de compañía era el teniente primero Esteban. Así que bueno, eso se conformó el día 26 de marzo, y el 27 a la noche salimos, casi llegando cerca de la medianoche, salimos desde el regimiento en camiones hacia Comodoro Rivadavia, y después en Comodoro Rivadavia abordamos un avión con destino a Bahía Blanca, y en Bahía Blanca el 28 al mediodía subimos al buque Cabo San Antonio, y desde allí iniciamos el viaje hacia Malvinas. De hecho el grupo nuestro fue el primero en desembarcar en Malvinas de parte del ejército, ¿no? Claro, porque ustedes participaron de la Operación Rosario y la recuperación Malvinas, de la recuperación de nuestras islas. Y allí, José, porque en un momento contás, bueno, que ustedes están navegando y en un momento ustedes no sabían hacia dónde se dirigían, y en un momento por el altavoz le dicen cuál es la misión. ¿Cómo fue ese momento para José Luis Alarcón, soldado del Regimiento de Infantería 25, cuando le dicen vamos a recuperar Malvinas? Bueno, desde ya que fue algo muy... Primero, déjame contarte que nosotros gente de tierra, pasamos por una tormenta impresionante en el mar, que fue realmente terrible. Inclusive la gente que estaba acostumbrada al mar y a los barcos, lo sufrieron, ¿no? Y nosotros mucho más, ¿no? Fue impresionante la tormenta que nos tomó por el camino, y creo que nos retrasó un día, fue de lo que estaba programado. Y bueno, fue el primero a la tarde, si mal no recuerdo, cuando el almirante Busser, por los altoparlantes del buque, nos dijo o sea, nos dio una arenga, nos habló de lo que íbamos a hacer, la situación que nos encontrábamos, que era algo histórico, y realmente así lo sentíamos, porque la sorpresa fue, si bien nos venían preparando con algunas indicaciones de lo que iba a suceder, de lo que podía suceder, no teníamos bien la noticia cierta, digamos, ¿no? Bueno, fue muy emocionante el momento. Recuerdo que cuando terminó todos gritamos ¡Viva la patria! Con todo el orgullo, con todo el fervor, ¿no? del momento. Y bueno, era un momento muy histórico, como dijo, y realmente yo me sentía muy, muy emocionado por estar ahí, ¿no? Y José, recuerdo, estamos hablando con José Luis Alarcón, ex soldado del Regimiento de Infantería 25. Si alguien nos está viendo por canal de YouTube, yo menciono a cada instante con quién estamos conversando, porque esto sale por el programa de Radio Malvinas Causa Central, que se emite por Megafón UNLA, la radio de la Universidad Nacional de Lanús, en el cual somos parte. José, y a vos, tu grupo no le toca participar en lo que es el desembarco en sí mismo. Ustedes van a desembarcar unas horas después de la recuperación de Malvinas. ¿Cómo van viviendo todo ese momento desde el buque ustedes? O sea, parte de mi grupo desembarcó, sí. Claro. Lo que pasa es que no pudimos hacerlo todo porque con el tema de la tormenta, creo que estaba pensado bajar en un helicóptero y no se pudo hacer. Entonces quedamos de los 30 y algo soldados, quedamos 10 en el barco, en el buque.
pero la otra parte de la sección sí fue la Claro. primera, digamos, en recuperar, fueron al aeropuerto, ¿no? Perfecta Y la bueno, nosotros, aclaración, yo me mencionaba porque, bueno, claro, justo vos decías, y además en el libro tuyo están los relatos de tus claro. compañeros contando cómo fue, cómo vivieron Sí, sí, el sí, sí. desembarco, ¿no? Pero bueno, claro, me refería a, bueno, porque vos también haces mención de que te tocó quedarte ahí en el buque y cómo lo ibas viviendo. Sí, sí, ahí, si bien estuvimos tranquilos, ¿viste? Eh, Estaba la incertidumbre de qué sucedería, de que cómo serían los hechos, no sabíamos. eh, pero ni bien tuvimos noticias de que ya se había recuperado Malvinas, bueno, fue un orgullo muy grande, una emoción grande, y bueno, también, como yo digo, también supimos después de la muerte de Schiachino, y bueno, esas cosas también no eran, o sea, eran algo triste, por supuesto. Y bueno, recién después pude desembarcar, una vez que ya estaba recuperada las islas, pero esos momentos, el día, me acuerdo que se presentó un día hermoso y como pocas veces se ha visto en Malvinas, ¿no? Y creo que nos esperaban las islas que volviéramos. Perdón, me había silenciado. Y ahí cuando ustedes, bueno, se produce la recuperación de Malvinas, eh, ustedes van a pasar ahí unos días, José, en lo que es en las cercanías de Puerto Argentino, y luego su destino va a ser allí en Pradera del Ganso, ¿no? En Puerto, en Darwin. ¿Cómo fue ese viaje hacia Darwin y a partir de ahí la vida de ustedes? Bueno, sí, los primeros días estuvimos en Nodibrook, en lo que era el cuartel de los ingleses, y después fuimos en helicóptero desde el aeropuerto hacia Pradera del Ganso. Eh, bueno, la verdad que no sabíamos tampoco hacia dónde, qué nos esperaba, ¿no? Bueno, llegamos allá, tuvimos, a partir de llegar allá, eh, había una escuela grande, digamos, que fue ahí a donde fuimos a parar y, y empezamos, o sea, dormíamos ahí, mientras tanto comenzamos a preparar nuestros pozos de zorro en la cercanía de la escuela, todo eso, y hacíamos guardia y en fin, y bueno, sí, empezamos a preparar lo que fue la defensa de la zona de Pradera del Ganso, en fin, donde todo nos tocó. Estaba principalmente, al principio estábamos toda la compañía C, y después se fue incorporando más gente, fueron llegando del 12, en fin, la antiaérea, estaban los aviones, eh, que bueno, luego fueron atacados el 1 de mayo. Así que, bueno, de a poco se fue llenando de muchos soldados. Al principio estábamos nosotros solos en esa zona y al principio era todo tranquilo, bueno, hasta que llegaron los ingleses, ¿no? Por supuesto. Y a partir, claro, de ese momento también va llegando el Regimiento de Infantería 12 a esa zona, ¿no? Y se va compartiendo también toda la ubicación. Eh, Estamos conversando con José Luis Alarcón, ex soldado del Regimiento de Infantería 25. En tu libro, perdón José, pero quiero leer esto porque lo tengo marcado. El 24 de abril fue un día inolvidable, ya que tuvimos el orgullo y el honor de jurar la bandera en Malvinas. Contanos un poco a quien te está escuchando cómo fue ese 24 de abril, que además también en tu libro lo resaltás. Y sí, como todo soldado sabe que el momento de la jura de la bandera es algo muy emotivo y muy esperado, digamos, ¿no? Y que se diera en el contexto en que se dio, donde estábamos nosotros, eh, y fue el lugar donde juramos, que donde muchos de mis compañeros después dieron la vida por la patria, ¿no? Así que fue un momento muy, muy emocionante, también gritamos el sí juro con todo el corazón, se puede decir. Y bueno, fue un momento de euforia, de sentirse muy patriota, pero después había que seguir haciendo guardia y viviendo, digamos, lo que es la vida, que ahí estaba complicando, ¿no? Claro. Eh,
José, ¿por qué ustedes tenían boina? Ustedes los soldados usaban boina. Mira, eso fue, creo que fue una idea del teniente coronel, supongo que era como que nos daba como el carácter de comando o cosas así, porque por supuesto que no lo éramos, ¿no? Pero era como que nos dio el honor de usar boinas y no, nunca usamos casco. Teníamos los gorros, digamos, después los pasamontaña para los otros momentos, por supuesto, pero nunca tuvimos casco. Así que, bueno, fue Sí, una porque es particularidad. una particularidad totalmente, porque es algo que se destaca de ustedes, inclusive en las fotos que se ve todo del regimiento de Infantería 25, de todas las secciones están siempre con boina y no con casco, ¿no? Sí, sí, sí. Y era importante también resaltar esto. Recién mencionabas el 24 de abril cuando juran a la bandera, pero el 1 de mayo comienzan los bombardeos, los ataques aéreo. ¿Cómo fue ese momento, José? Y bueno, ahí nos dimos cuenta que realmente estábamos en guerra, ¿no? Estábamos durmiendo todavía en la escuelita, y yo estaba haciendo guardia interna y bueno, en un momento dado suenan las sirenas que daban el alerta rojo, era eso de las 4 de la mañana, más o menos, que habían atacado Puerto Argentino. Y así que evacuamos la escuela y nos fuimos a ubicar en posición en Pozo de Zorro, ¿no es cierto? Y estuvimos toda la madrugada, digamos, esperando a ver qué pasaba. Me acuerdo que tuvimos que ir hasta el pueblo, hacer como un control, en fin, y al amanecer estábamos ahí contra el mar, digamos, en la playa, apostados en el suelo, cuando los aviones de los ingleses atacaron lo que eran las pistas de los aviones nuestros que estaban ahí. Y bueno, fue terrible el momento porque eh, ver los aviones, las bombas, las explosiones, eh, estábamos a una distancia bastante cercana, lo veíamos todo muy bien. Y bueno, fue muy duro, digamos, de ver y entender que la situación que estábamos, ¿no? Y bueno, también ese día se perdieron varias vidas argentinas y por eso yo digo, ya ahí la guerra nos mostraba su verdadero rostro, que es la muerte, porque no, entendíamos que ya, por supuesto, no era, nunca no tomamos como una broma, una joda, por supuesto, pero bueno, ahí tomaban otro matiz, algo más dramático y bueno, era ver qué pasaba en el futuro, ¿no? Estamos conversando con el ex soldado del Regimiento de Infantería 25, José Luis Alarcón. José, empiezan los bombardeos en Malvinas, 1 de mayo, ataque aéreo, después también va a haber, sobre todo en Puerto Argentino, ataques de buques hacia las posiciones argentinas. Empieza a partir de todo ese momento distintos ataques permanentes en las Islas Malvinas. Y a tu grupo, a tu sección, se van a ir a lo que es la bahía de San Carlos, se van a ir de Darwin, Pradera del Ganso, van a ir a un lugar donde justo van a desembarcar los británicos el 21 de mayo. Contanos cómo fue ese momento, cómo fue el traslado de la sección y lo que empiezan a hacer ustedes en esas posiciones. Bueno, después del primero, sí, como decís vos, siguieron varios ataques de aviones, en fin, ya cada día teníamos una alerta, cada vez hubo varios ataques ahí. Me acuerdo que cayó un avión cerca de donde estábamos, que era de los ingleses, en fin. Y hacia el 15 de mayo nos trasladan en helicópteros a la zona de San Carlos. Eh, bueno, ahí yo fui en un helicóptero de esos chiquitos, la verdad que íbamos a ras del piso prácticamente, ¿no? Y llegamos a aquella zona donde éramos muy pocos, ya se había conformado el grupo de combate Güemes, que
se denominó así, con gente del 25 y del 12. Y bueno, una parte quedó custodiando lo que es San Carlos y otra parte quedó, avanzó hacia lo que es la altura 234. Esos fueron los primeros días, que a mí no me tocó ir, pero después me tocó ir hacia allá. Y cuando, cuando llegaron los ingleses el día 21 de la madrugada, o que empezó el desembarco, estábamos con el grupo mío en lo que era la altura 234. O sea, éramos 12 soldados del regimiento de infantería 25, más otros, no sé si 10, algo así, del 12. Y estaban al mando de Reyes, el subteniente Reyes. El subteniente Reyes era el jefe nuestro y él se encontraba con nosotros, por supuesto, ahí en la altura 234. Y cuando se produce el desembarco, ustedes, bueno, estaban justamente en la zona donde los británicos van desembarcando. ¿Cómo es todo ese momento? Porque ahí están los movimientos. Bueno, vos contás, José, que a vos te encuentran en la carpa y escuchás y le decís a tu compañero de carpa. ¿Cómo fue todo ese momento, José? Sí, sí, eso sucedió de noche, cuando empezaron a ingresar con los barcos, digamos, y bueno, la gente que estaba custodiando, que estaba de guardia, digamos, es como que alertó del tema, empezaron los bombardeos y yo en un primer momento a mi compañero de carpa le digo, me parece que es acá, se escuchaban ruido y bueno, estábamos, no nos tocaba ese guardia, estábamos durmiendo. Y en un momento dado cae una bomba muy cerca y bueno, ahí salimos prácticamente corriendo, obvio, a juntarnos con el resto del grupo, pero eso imagínate todo de noche, oscuro, y, y cómo es, y no solo que se escuchaban los bombardeos de los barcos que es cercanos, o sea, aparte de los nuestros que estaban repeliéndolos, digamos, con lo que teníamos, sino que también desde un cerro, ya que habían desembarcado, nos empezaron a tirar con ametralladoras. Así que la situación nuestra desde ya era muy, muy complicada y no sabíamos bien cómo saldríamos de esa situación, ¿no? Estamos conversando con José Luis Alarcón, soldado del Regimiento de Infantería 25 en el conflicto del Atlántico Sur. Estuvo en el lugar donde los británicos desembarcan en la bahía San Carlos, ahí en el estrecho de San Carlos. José, y los ingleses empiezan a desembarcar con todas las tropas, ustedes que estaban ahí, empiezan a intentar repeler, como hacías vos mención, José, tenían muy Sí. escaso material para poder frenar semejante desembarco inglés en la zona. Por supuesto, era imposible que ustedes lo puedan impedir, pero eran un grupo muy, muy reducido y empiezan a combatir. Los que están ahí, ustedes entran en combate. ¿Cómo fue también, cómo lo vas viviendo vos? Porque ver, sentir ahí los buques desembarcando de un lugar, les están disparando con los fusiles, con distintos armamento de fusil me refiero, pero también desde los buques. ¿Cómo era toda esa situación? ¿No? ¿Cómo era? Ustedes salís de la carpa, te encontrás, los están disparando, está el desembarco. ¿Cómo empieza el soldado José Luis Alarcón a manejarse ese 21 de mayo? Y fue muy complicado, pero principalmente seguíamos las instrucciones de nuestros jefes, ¿viste? A lo que el subteniente Reyes nos decía, o el cabo Godoy, o el sargento Colque, obedecíamos, ¿viste? Había que hacer tal cosa, había que moverse así. Principalmente actuábamos, digamos, obedeciendo y porque sabíamos que era lo mejor, ¿no es cierto?, lo que no. Pero desde ya que la situación era complicada, porque como decías vos, o sea, entraban los barcos, disparaban con bombas, o sea, se estaba sintiendo todo el bombardeo, y teníamos ametralladoras que nos tiraban desde los cerros,
que impedían nuestro movimiento prácticamente, y nosotros podíamos hacer muy poco para repelerlo también, porque si bien se hizo todo lo que se pudo, pero siempre fueron mayoría. Y bueno, la mañana pudimos movernos y observar el canal donde estaban entrando los ingleses, y realmente subimos el cerro y pude ver lo que era increíble, que era la cantidad de gente que estaban movilizándose de ellos, y nosotros éramos realmente muy pocos y no teníamos mucha alternativa, mucha salida. Nuestra misión era dar el alerta y replegarnos, ¿no? Dada la situación de la noche, o sea, se trató de dar el alerta por la radio, en fin, a través también de lo que fue el combate. Creo que se logró el objetivo, y después teníamos que replegarnos. Bueno, eso lo intentamos hacer durante el día, ya una vez que no teníamos más otra chance, como quien dice. Claro. Y bueno, el replegarnos también, o sea, ahí se habían producido heridos de la gente del 12. Recuerdo que intentamos ayudar a uno de ellos con un compañero mío, también habíamos vuelto y lo cargamos, pero las ráfagas de ametralladora nos barrían y era imposible avanzar así que lo tuvimos que dejar. Creo que se encontraba en buen estado, me parece que estaba herido en una pierna, y nosotros tratar de avanzar y salir o sea, habían formado 2 columnas el subteniente para tratar de salir, pero era correr en ese momento y bajo el fuego enemigo, porque no teníamos otra alternativa más que tratar de replegarnos. Bueno, la gente del 12 tuvo más heridos, y después en un momento dado se quedaron en un lugar y ya no avanzaron más, digamos. A partir de esto los ingleses nos gritaban desde el cerro si nos rendíamos, ¿no? Y a nosotros nos parecía increíble, porque no queríamos rendirnos, y era algo que no estaba en nuestras mentes en el momento, y a pesar de la situación, ¿no? Porque estábamos... Y bueno, fuimos 11 soldados, menos el sargento Colque, que no pudo salir, que después cayó prisionero, creo que le había caído una bomba, algo así, y lo dejó mal, y él no salió. El resto, los otros 11, digamos, quedamos parte del día escondidos una vez que pasamos donde nos tiraban con ametralladoras. Bueno, ese día se produjo todo lo que fue el bombardeo de los aviones nuestros en el canal. Perdón, José, ¿dónde se escondieron? ¿Dónde estuvieron? ¿Dónde se pudieron ocultar? Porque pensando en Malvinas, es complejo también esconderse ahí, ¿no? Es una forma de decir, porque Claro. había una escasa vegetación, prácticamente que no teníamos, o sea, nos cubrían unos yuyitos, era algo que no nos vieran. Nosotros los escuchábamos hablar a ellos a escasos metros, estábamos en una situación en la que no nos podíamos mover, y el bombardeo de nuestros aviones fue increíble ese día, porque, bueno, nosotros lo escuchábamos y lo veíamos también un poco el que se podía asomar a ver algo, pero creo que eso los distrajo mucho de nosotros y dejaron de prestarnos atención. Aparte, como habían quedado la gente del 12 que tomaron prisioneros, quizás pensaron que estaban todos, y bueno, permanecimos todo el resto de la tarde así, y al llegar la noche nos incorporamos y comenzamos a caminar, tratando, la idea era de ir hacia Puerto Argentino. Pensábamos que para San Carlos ya iban a ir avanzando, así que, pero imagínate, empezamos a caminar de noche, bajo las luces de las bengalas que nos hacían quedar inmóvil o tirarnos al suelo, y sin otra cosa más que... José, las bengalas, vamos a ponerlo en contexto para quien no conoce del tema. La bengala se tira con una especie de mortero,
o con un mortero, se prende una luz que ilumina todo como si fuera un gran faro, ¿sí? Y esa munición, esa luz va cayendo hasta que se apaga. José, cuando tiraban estas para iluminar, ¿lo tiraban en búsqueda de ustedes? ¿Lo tiraban por otro motivo? ¿O era porque los estaban siguiendo a ustedes? Entonces iban iluminando el terreno en esa búsqueda. Yo creo que, o sea, no sé si era por nosotros, pero, o sea, nos iluminaban prácticamente en esa primera noche. Apenas comenzamos a caminar, hubo un momento que quedaba todo blanco y creo que nos buscaban también. Después, de hecho, dice que nos han buscado mucho, así que... eh, pero, sin embargo, logramos ir avanzando. Después, ya en la oscuridad de la noche, continuamos avanzando, ¿no? Y bueno, a partir de ahí fueron varias noches de caminar de noche, de día ocultarnos, y estábamos sin ningún tipo de alimento. Así que más el hecho de caminar y después quedarnos a la intemperie, fue muy, muy duro el repliegue ese porque estábamos aislados de toda tropa y en fin, estábamos tratando de sobrevivir y no queríamos rendirnos. Así que bueno, fueron noches muy complicadas de caminar, de andar entre medio de los cerros, que por ahí uno se caía, en fin, eran situaciones muy, muy complejas, ¿no? Y como te decía, sin alimento alguno. Claro, claro. Así que, y bueno, llegó un día que al amanecer, no sé si tu teniente había visto que nos estaban como luces medias cercanas y comenzamos a caminar de mañana, digamos, temprano, ¿no? Y ante nosotros se presentó como un brazo de mar y, y bueno, a nuestras espaldas teníamos a cierta distancia, ¿no? Pero teníamos ingleses que nos venían como siguiendo. Entonces decidimos cruzar ahí el brazo de mar, fue muy complejo también. Imagínate de mañana cruzar el agua helada. En mi caso casi me ahogué, digo, fue muy complicado. Y cuando logramos pasar hacia el otro lado... Perdón, José, porque vos acá en el libro contás ese momento, ¿no? Sí, sí. Que tus compañeros tiran el fusil hacia el otro lado, vos te lo cruzás, intentás pasar, bueno, y como decías, casi te ahogaste, te empezó a costar mucho, ¿no? También Sí, sí, venían sí, sí. varios días marchando, sin alimento, además con Sí, el sí, sí. peso del fusil cargado en la espalda, y ahí el subteniente Reyes te logra sacar del agua y también, bueno, lamentablemente Me ahí pegó un perdés el tiro. fusil, claro. Sí, Contanos sí, un sí, poco de sí. ese momento, José. Y bueno, fue un momento de lo más complicado en Malvinas, ¿no? Porque tampoco había mucho para pensar, era como yo decía, actuar según las órdenes de nuestro jefe y por ahí yo cometí creo que el error de colgarme el fusil en vez de lo hubiera cruzado, lo hubiera tratado de tirar hacia el otro lado, pero en el momento creo que lo dejé así y después al no hacer pie, claro, me desesperé y ahí se me escapó. Y bueno, por suerte, como digo, estaba el subteniente Reyes que me pegó un manotazo y me logró sacar hacia el otro lado, me ayudó y bueno, como pudimos cruzamos esa zona y después del otro lado nos quedamos secándonos en lo que fue, subimos un cerrito ahí, nos escondimos entre las piedras y bueno, los ingleses que nos venían siguiendo después se enfrentaron con otro grupo de ingleses como que nos estaban esperando o algo así. Se confundieron Claro. entre ellos y tuvieron un enfrentamiento. Algo que la verdad que únicamente pasa en las películas porque creo que en otros momentos no contamos el cuento, o sea, Sí, sí, nos los hubieran pasó emboscado a ustedes. y era la idea de Claro, ellos. Y nosotros quizás al pasar por el lugar más arriesgado del brazo de mar,
eh, lo hicimos confundir a ellos y después tuvieron un enfrentamiento. Y eso está registrado, ¿no? Ujú. Que ellos se enfrentaron y bueno, nosotros la verdad que quedamos, pasamos ese día muy complicado porque, como decíamos, que teníamos sin comida, después de estar todo el día mojados, secándonos como podíamos. Bueno, ahí empezó a afectarnos después el tema del frío en los pies, en las manos. Porque además secarse Fue, ahí en Malvinas, ¿cómo hicieron, José? sí, 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 no, no hay forma, Claro, no no hay hay chance forma. de... No, 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 por eso. El sol no daba para... No, no, era muy complicado y bueno, a partir de ahí se nos complicó mucho el tema de la salud y por eso varios compañeros también tuvieron después pie de trinchera, como fue el Cabo Godoy, el Daniel Cepeda, el Carlos Moyano, y bueno, en mi caso tuve problemas en las manos. Y, y estábamos sin comida, en fin, todo en contra, era prácticamente una supervivencia de aquellas en la que nos dábamos aliento uno al otro y tratar de seguir y ayudarnos cuando uno necesitaba. Y bueno, recién creo que el quinto o el sexto día comimos algo que fue una butarda que logró cazar el subteniente y la dividió en 11 partes. Y bueno, dentro de todo lo malo, fue algo bueno porque es decir, bueno, volvemos a comer, Lo único que encontrábamos en la isla, aparte del agua, que también eso nos ayudaba un poco a subsistir, ¿no? Era una frutita roja muy chiquitita que por ahí, estando escondido de los ingleses, lográbamos comer, pero era algo ínfimo, ¿no? Así que no fueron días muy duros. Y bueno, después logramos llegar a un lugar ya más tranquilo. Había como una parte llana donde había una casa bastante lejos de donde estábamos y se veían los aviones que salían de San Carlos, que eran de los ingleses, obvio. Y nosotros pudimos hacer encontramos como una especie de refugio. Había un cerro más alto y uno más bajo, y en medio cruzaba un canal como un canal de agua. Encontramos una especie de, lo que fue algo de como así, como una especie de cueva que después hicimos un refugio. Y ahí, bueno, permanecimos varios días porque ya no podíamos caminar más. Entonces, y había soldados que ya prácticamente una vez que los pies se habían hinchado, que empezamos, ¿viste? Y bueno, empezamos a cazar ovejas y ahí, bueno, volvimos a comer, fuimos hasta la casa y en la casa encontramos harina, azúcar, y con Claro, eso... una casa que antes de llegar al refugio ustedes la habían visto, pero la pasaron, estoy diciendo de memoria del libro, José, corregime vos, Sí, por sí, sí, favor. Pasan la casa, lógicamente no sabían que se podían encontrar allí, y van sí, hasta el sí, sí, refugio, pero después, unos días después, van hacia la casa a ver si consiguen comida. Estamos sí, conversando sí, con sí. el ex soldado del Regimiento de Infantería 25, José Luis Alarcón. Entonces estaban en el refugio y esta casa que estaba a cierta distancia, ustedes Sí, cada sí, tanto bastante iban, lejos. claro. Estaba bastante lejos, o sea, con una parte llana que había que... O sea, no pasamos frente a la casa, sino pasamos bastante lejos cuando veníamos nosotros caminando. Pero bueno, la vimos y después sí fuimos a ese lugar y por suerte encontramos azúcar, harina, no en demasiada cantidad, pero nos ayudó también. Creo que también encontramos algunas mantas, cosas así que nos ayudaron, porque pasar las noches como las pasábamos, o sea, no hicimos un refugio, pero no era... Malvinas amanecía helando, nevando, hubo días muy duros para sobrevivir porque, y bueno, la comida que teníamos era algunas ovejas que después empezamos a matar, pero tampoco era una abundancia porque como estaban los ingleses muy cerca, tampoco lo podíamos hacer siempre, así que se racionaba mucho lo que era la comida.
pero bueno, sobrevivimos un poco por eso. Y, y bueno, el espíritu nuestro era de seguir, de continuar, de llegar a Puerto Argentino. Pero bueno, ya 3 soldados no caminaban más. Realmente sus pies estaban muy atacados por el pie de trinchera, digamos, que le llama el congelamiento. Y bueno, en mi caso las manos se me empezaron a hinchar y ya no, prácticamente tenía unas cosas negras que no las podía mover, se empezó a hinchar mucho las manos, ¿no? Y finalmente se decide tratar de continuar y dejar a los soldados bajo el mando, o sea, con otros soldados se iba a acercar hacia San Carlos a entregarlos, y que fue el soldado Claude, y nosotros, los otros 7, tratar de continuar hacia, hacia lo que era Puerto Argentino, hacia esa zona, ¿no? Y bueno, así lo hicimos y continuamos caminando. Lamentablemente tuvimos que dejarlo a ellos ahí. La verdad que fue un momento muy duro porque no sabíamos ni el futuro de ellos ni el nuestro, ¿no? Y bueno, ellos estaban en una situación muy desesperante. Así que esperábamos bueno, que los ingleses los tomaran prisioneros para que pudieran salvar sus vidas. Vos Bueno, resaltás, José, perdón que te sí. interrumpa, No, está bien, está bien. en tu libro, la despedida fue muy difícil, dejarlos allí nos causaba mucha pena, no recuerdo palabra o gesto en especial, solo que nos abrazamos. No, ya solo, perdón, José, ya solo imaginarse la situación, dolía mucho partir sin ellos. Salimos lentamente en dirección a Puerto Argentina y no puedo dejar de verlo, de volver la vista atrás varias veces hacia donde quedaban mis compañeros. El futuro de ellos y el nuestro era muy incierto, ¿no? Ahí lo describís de lo Sí, difícil, ¿no? De dejar los y era compañeros. Y haces mención que previo a eso, José, ustedes habían ido a la casa y allí apareció un helicóptero inglés cuando estaban en la casa, ¿no? Y bueno, y además la situación se veía muy acercados y esto lleva la decisión de seguir avanzando en la situación de tus compañeros. Ahí te devuelvo la palabra, José, ¿no? Pero ese momento cuando lo describí, José, en el libro, me llevó el momento de verlos a ustedes, ¿no? Esa situación, varios días, con el frío, mal alimentados, se mojaron para escapar de los ingleses, toda la situación que van viviendo y bueno, y encima tenerse que ahora despedir, ¿no? Esa situación a uno lo lleva tu relato en ese momento. Y a partir de ahí se van, José, empiezan a marchar hacia otro rumbo. empezamos a marcharse. Y bueno, a tener nuevas expectativas, pero también el peligro de dejar el lugar donde estábamos porque no sabíamos en cualquier momento podíamos cruzarnos con ingleses. Y bueno, tropas argentinas no se veían por la zona, prácticamente ya los ingleses iban avanzando, pasaron, fueron 21 días de supervivencia que tuvimos, ¿no? Así que ya cuando nosotros avanzamos esos últimos días, era para el 7, 8 de junio más, y bueno, avanzamos hasta el 11 de junio, o sea, día anterior encontramos una casa también, avanzando, y ahí nos volvimos a alimentar y quedamos, nos refugiamos y esperamos salir al otro día para continuar la marcha, aunque te digo, ya la situación de marchar era complicada por el El estado estado de físico nuestro, ustedes, ¿ya? claro, Sí, sí, claro. sí, obvio. Y bueno, finalmente, o sea, a la mañana del día 11 de junio, nos empezaron a rodear los ingleses ahí todo lo que era la casa, la zona esa donde estábamos nosotros, y eh, nos rodearon, no teníamos alternativa, éramos 7 soldados y no había forma de defendernos, y bueno, ellos nos tomaron prisioneros en ese momento. Así que bueno, fue también un momento muy duro de caer prisionero porque era por lo que veníamos luchando de no rendirnos, pero la situación ya no daba para más.
Así que, bueno, fue muy duro por el trato del momento también. Pero obvio, estábamos en una guerra, ¿no? Nos tiraron al suelo, nos maniataron, nos apuntaban en la cabeza, nos preguntaban si sabíamos hablar en inglés. Y bueno, se escuchaban las ráfagas que tiraban en la casa, de ametralladoras, en fin, era todo. Y nos habían puesto los pasamontañas en la cabeza, digamos, puesto al revés, así nos habían tirado en el suelo y nos habían maniatado. Así que bueno, nuestra vida dependía de la decisión de ellos de dejarnos vivir o qué, ¿no? Y tuvimos un rato largo ahí tirados en el suelo, que estaba congelado esa mañana, y luego nos cargaron en un helicóptero. Perdón, José, vos contás también en el libro que en un momento te ganaste una patada de un británico. Y Contanos creo sobre que, ese momento. bueno, en mi caso yo tenía las manos muy hinchadas, negras, como yo te decía, del congelamiento. Prácticamente se me cerraban de noche, después ya no las podía abrir. Y cuando me atan, ellos me toman prisionero, me atan las manos atrás en la espalda, con mucha fuerza, digamos, y yo al sentir que, o sea, era como que se me reventaban las manos. Entonces no sé si me quejé, y los ingleses que estaban ahí, que nos estaban apuntando con los fusiles, claro, una queja, lo que sea. Así que de ahí recibí una patada de los ingleses por las costillas, y bueno, varios de mis compañeros también les pasó, porque era como que, bueno, nosotros éramos sus trofeos de guerra, ¿no? Así que, y era un momento que, no sé si mucha tensión por lo que nos habían buscado ellos, o sí, pero estaban como en un momento, digamos, que nosotros estábamos eh, a disposición de ellos, ¿no? Claro. Así que bueno, por suerte no nos tuvieron, digamos, no pasó de ahí. Nos cargaron en un helicóptero, eso sí, nos cargaron como estábamos, así mañatados, uno arriba de otro y con las puertas abiertas iban, y nos llevaron a San Carlos. Y ahí, bueno, ya llegamos a San Carlos, el trato mejoró, nos encerraron como en una jaula, ya fue otra cosa, estuvimos como, o sea, más tranquilos, ya nos trataron de otra forma. Bueno, el subteniente se preocupó por los muchachos que habían quedado días anteriores, para saber si lo habían tomado prisioneros, y no había caído prisionero el soldado Claude, pero de los otros tres no habían noticias, digamos, ¿no? Entonces, bueno, él pidió que lo llevaran al lugar, que les indicaría dónde estábamos, dónde estaban nuestros compañeros, y bueno, lo llevaron, y gracias a Dios pudieron rescatarlos, aún estaban con vida, pero estaban en una situación muy extrema, porque esos días prácticamente ya no le habían dejado una ración de comida, y eso le habrá durado un día o algo así, y ahí únicamente, por lo que me han contado los muchachos, únicamente Cepeda se podía arrastrar hasta donde estaba el cauce de agua, y juntar agua para beber, lo único que tenían. Y bueno, estaba en una situación muy extrema y sus piernas estaban ya muy mal, así que por suerte los ingleses, al tomarlos prisioneros, les salvaron la vida, porque después los atendieron ellos. Y bueno, finalmente, o sea, más adelante tuvieron amputaciones, ¿no?, en sus miembros inferiores, los tres. Pero, como yo digo, gracias a Dios sobrevivieron, y hoy los tenemos todavía con nosotros. Así que. Claro. José, en un momento decís, creo que en el sentido de dar lo que podíamos, más allá de errores que pudimos haber cometidos, hoy debemos tener la conciencia tranquila, ya que dimos más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué, ¿Qué sentís cuando pensás en todo lo que vivieron?
en esto, ¿no? Que haces mención de dimos todo y más también, ¿no? Porque ustedes vivieron en situación completamente extrema, sin comida, con el frío del Atlántico Sur ahí en Malvinas, tan cruento, se mojaron, digamos, esto lo resalto porque ese frío también se incorpora en el cuerpo y cuesta mucho que se vaya. Eh, Cuando Sí, pensás sí, sí. en todo eso, ¿qué sentís? Mucho tiempo, o sea, primer tiempo después de Malvinas, como que no se hablaba de Malvinas, ¿no? O como que uno, o sea, yo sentía a lo mejor culpa por decir, eh, perdimos, pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro. Y como que uno mismo, yo mismo a lo mejor me reprochaba cosas, que se me escapó el fusil o lo que sea. Situaciones que después con el tiempo uno va cambiando y va valorando realmente decir no, perdón, no hay nada. Sí, no, está bien, tranquilo. José, estamos hablando con José Luis Alarcón, ex soldado del Regimiento de Infantería Gracias. 25, autor de varios libros, muchos de ellos son poemas, que nos va a compartir algunos, autor de este libro, Sección Gato, Regimiento de Infantería 25, Recuerdos de Malvinas. Hay muchos fragmentos que yo no toqué. Para quienes escuchan, José, yo les cuento, les doy mucha libertad que ustedes cuenten y hay cierta estructura que voy siguiendo. Por ejemplo, consulto lo de las cartas. José tiene una muy linda historia de las cartas que la encuentran en el libro. Invito a todos y todas a adquirir el libro editorial el Grupo Argentinidad. Eh, Porque es la carta de tu madre, ¿no, José? Que Sí, sí, sí. te daba mucha fuerza ahí en Malvinas, que lamentablemente también esa sobrevivencia la va a tener que utilizar para dar calor allí en Malvinas, pero insisto, es un libro que lo leen de una lectura muy rápida y por momentos es muy emotiva en varios fragmentos. Hay varias cosas de todo lo que venía relatando que no quería profundizar porque, digamos, también está el libro de José y quiero más que nos lea algunos de sus poemas. José, bueno, ahí conversábamos de lo que Sí, sentían y por supuesto que te emocionaste. Hace poco sí, sí, sí. un combatiente de Malvinas, el ex soldado Schaffer, él decía, del GADA 601, él decía, podríamos no haber hecho nada o haber hecho menos y no lo hicimos, ¿no? Es un poco eso. Bueno, en realidad Sí, sí, podríamos sí. haber estado por un montón de situaciones, la situación del alimento, ustedes varios días, 20 días creo que fueron hasta que Sí, son tomados 21. prisioneros, 21, bueno, no recuerdo exacto el día, pero más de 20 días, pero bueno, ustedes no se querían rendir, ¿no? Y vos contás cuando caen prisioneros el dolor que les causaba a ustedes, como el subteniente le decía, bueno muchachos, hasta acá llegamos, ¿no? Todo ese momento, digamos, esto también para enmarcarlo, José, porque la desmalvinización los puso a ustedes en un lugar de, bueno, los pobrecitos, querían Claro. por favor caer en manos de los ingleses. Bueno, mire lo que hizo el grupo de que participaba José Luis Alarcón para no ser prisionero inglés, lo que intentaron sobrevivir y lo que sufrieron para no caer en manos de los ingleses, para no rendirse. Eh, José, en un momento vos estás ahí y le decís a tus compañeros, miren cómo tengo las manos, te llevan al Sí. hospital Buque Uganda, bueno, ahí empezás a ser tratado, después vas al Ara Bahía Paraíso y en él volvés al continente. José, Sí. salteo todo esto para poder ir a la parte que quiero hacer mención para que todos y todas que están escuchando tu historia lo tengan en sus cabezas. Está el libro de José para profundizar sobre este tema. José, hay una parte que también es muy emotiva y quiero ir a ella antes de tus poemas, porque yo también lo marqué en varios fragmentos de tu relato, ¿no? Primero que te vas encontrando después llegás al hospital, ¿no? Al hospital donde vas a ser Sí. atendido, y ahí tenés, claro, la necesidad de hablar con tu familia. Porque Sí, sí, sí. desde que habías enviado las cartas o habías recibido no había noticias.
Contanos cómo fue No, ese momento, José. y, no, y pasó mucho tiempo. Nosotros, de esos 20 y algo días, y más de un mes o más, o dos, que estábamos prácticamente ya sin noticias en mi casa de nosotros. Sabían lo que había pasado o sea, ellos supieron hasta que yo estaba en Pradera del Ganso, en la zona de Darwin, y después no supieron más nada. Entonces estábamos prácticamente que a nosotros nos habían dado por desaparecido o cosas así, digamos, estábamos ya o por muertos prácticamente, ¿no? Y bueno, al estar internado en Campo de Mayo, creo que pasó una semana más o menos hasta que pude comunicarme con la policía de Ordóñez, el pueblo donde estaba, porque mi familia estaba en el campo, no teníamos teléfono en ese tiempo, las comunicaciones, viste, eran muy nulas, ¿no? Y, y bueno, ellos se comunicaron con mi familia y después al otro día me llamaron por teléfono y pude atenderlo ahí en el hospital. Y bueno, ya ellos se quedaron un poco más tranquilos, pero bueno, al otro día también mi mamá viajó con una hermana a Buenos Aires y bueno, llegaron ahí al hospital. La verdad que fue muy emotivo el encuentro porque imagínate después de tantas situaciones volver a reencontrarse con parte de la familia. Y, y bueno, después se me hizo un poco más llevadera todo lo que fue la convalecencia, de recuperarme, que estuve en Campo de Mayo, después estuve en el Hospital Central también, ahí donde también estaban mis compañeros, digamos, después encontré a Carlitos Moyano, Daniel Cepeda y Hugo Godoy. Y bueno, la verdad que ya era otra historia, bueno, recuperarse de a poco, pero bueno, había pasado un tiempo largo sin que mi familia tuviera noticias hasta que, como vos decís, pudimos contactarnos de nuevo, ¿no? Y José, hay un momento que vos contás que en un momento empezás como también a salir del hospital y después volvías, ¿no? Y a pasar ahí en familias, porque si mal no recuerdo, una tía tuya era de Loma de Zamora. Tengo a mi Sí, madrina en Loma de Zamora, tenés sí. a tu madrina en Sí, Loma de claro. Zamora, bien, recorré bien el barrio, pero en un momento, y lo anoté, José, permitime, lo quiero leer. También recuerdo una familia que nos visitaba siempre. El hombre se llamaba Ramón, vivía en el barrio de Once y me llevaron a pasar un día a su departamento. De aquel hombre guardo dos anécdotas. Me preguntó si había quedado bien mentalmente y mi respuesta fue un poco grosera, ya que le dije que yo era loco de antes. Y esta parte también, y quiero destacar, José, esta parte, ¿no? La otra que me preocupó fue que me dijera que nosotros estábamos mejor allí en el hospital protegidos, porque nos esperaba una etapa muy dura, ya que la gente no quería a los soldados que volvían de Malvinas. No podía creer aquello, ya que pensaba, ¿qué culpa tengo yo de lo que pasó? Al contrario, estaba orgulloso de haber participado en la gesta, ¿no? Esto vos lo resaltás, ni, cuando volvés de Sí, sí, fue así. Malvinas, creo que te volvés a emocionar, José. Yo también me Sí, emocioné, sí, sí. José, cuando lo leí, porque sé que es lo que le pasa a muchos de los combatientes de Malvinas, Sí, ¿no? El sí, sí, orgullo no. de haber participado en el conflicto del Atlántico Sur, pero este aparato de desmalvinizador, este aparato Sí, sí, sí. cultural que los empezó a victimizar a ustedes y a instalar de bueno, los que volvieron de Malvinas, esto, problemas mentales, ¿no? Los locos de la Claro, sí, sí, guerra. sí. Y además, ponerlos que no los querían. Pero vos lo viviste ahí a los días, estando todavía recuperándote de lo que habías Claro, pasado de Malvinas. que me dijera eso realmente para mí me parecía increíble porque digo, ¿cómo? Yo o sea, uno no esperaba que lo recibieran con honores ni nada de eso, pero de ahí a que decir te van a maltratar o te van a por ser eh, bueno, por eso digo, me sorprendió, digo, y sí sé que había pasado en situaciones así, o sea que pasaron situaciones así. Yo, por suerte, después pude venirme al campo nuevamente, como quien dice, y bueno, seguí un poco mi vida después tranquilo, ¿no? Pero en ese momento uno pensaba, pucha,
dimos todo por la celeste y blanca y bueno, parece que no le importaría o como que fue algo que no, tanta gente que había dado su vida, ¿no? Y creo que con los años se ha valorado mucho más eso y ha ido cambiando. Se ha conocido realmente la historia, o se va conociendo. Y bueno, por eso creo que es bueno que los veteranos hablemos y contemos la historia hoy en día, porque como decís vos, nos decían unos pobrecitos, que yo no digo no fuimos Rambo ni nada de eso, pero fuimos soldados que hicimos lo que pudimos y estuvimos, o sea, mm, orgullosos de defender a nuestra patria, ¿no? Y estamos muy orgullosos. Así que bueno, eso. Eso es lo que también el pueblo argentino siente, José, en su gran mayoría, ¿no? Están orgullosos de cómo ustedes defendieron a nuestro país en 1982. Lo último para cerrar el capítulo Conflicto Atlántico Sur, y quiero que nos leas algunos poemas, José. Y voy a leer también, discúlpenme, del libro, porque son partes que yo me emocioné también cuando lo leía y por eso también lo quiero compartir. Lo que fue inolvidable y todavía me emociona fue el recibimiento de mi padre. La alegría que tenía me abrazaba y me levantaba por el aire. Creo que volvió a sentirse vivo, había sufrido mucho. Lo vuelvo a leer y se me vuelve a llenar los ojos de lágrimas, José, y también a sentir un nudo en el pecho, porque realmente me llevas como testigo a ese momento, a imaginarme a un padre recibiendo a su hijo, ese abrazo y que vos digas, ¿no? Bueno, esto fue inolvidable. Ese abrazo con mi padre fue Sí, sí, sí. inolvidable, ¿no? Sí, sí, algo que guardo realmente en el corazón porque, qué sé yo, después de todo lo que habíamos pasado, yo, estando en Malvinas, yo pensaba en lo que sufrían o sufriría mi familia, ¿no? A lo mejor en vez de pensar, tendría que haber pensado más en mí, decía, no, lo que deben estar pasando, que no tienen noticia, que no saben nada. Y bueno, sí, realmente cada familia de los soldados ha sufrido mucho porque la incertidumbre, el no saber, imagínate el caso de los que no han vuelto, de los que dieron la vida por nuestra patria. Y hoy más de una vez, o sea, yo no me he cruzado con los padres de ellos y más allá del dolor, el orgullo que sienten es increíble. Entonces, yo poder tener la suerte de reencontrarme con mi familia, de abrazarme con mi viejo, fue inolvidable realmente. Y en tu libro nos llevas a ese momento y a varios otros momentos. Insisto, uno cuando escucha, por lo menos yo cuando decidí, José, ser periodista y dedicarme a la causa Malvinas, que milito de que tengo uso de razón, quería llevar esto, el relato de ustedes, porque a mí el primer libro que me marcó fue allá cuando tenía 14 años, el libro de Pablo Carballo, piloto de la Fuerza Aérea, ¿no? Donde es un libro donde son Sí, todos sí. relatos de los protagonistas. Y bueno, cuando pensé hacer periodismo, pensé también en esa lógica de lo que me había marcado a mí. Y perdón que me estoy poniendo autorreferencia, ya salgo, pero cuando leí el libro de José, me llevaba a esos momentos, ¿no? Cómo uno se emociona escuchando a los combatientes, escuchando su historia y saliendo de la historia que quieren imponer otros, ¿no? Que quieren instalarte que, bueno, fueron todos pobres pibes. Bueno, cuando uno lee el libro Sí, 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 sí. de José diciendo todo lo que resistieron y que no se querían entregar, es muy emotivo. José, escribís poemas. ¿Tenés alguno Escribo, para sí. compartirnos? A ver. Sí, cómo no, con todo gusto. La verdad que, ¿qué podemos leer? A ver, el que a vos te parezca, José. A ver, sobre. José tiene varios libros, ganó varios premios. Contanos, José, un poema. Bueno, acá hay uno que se titula Heridas de Guerra y está un poco dedicado, ¿no? a mis compañeros también, a todos los veteranos de Malvinas, ¿no? Soy aquel que estuvo allí en la batalla.
y el que bien comprende que siente tu alma. Soy tu compañero, soy tu camarada, y sé lo que dices, siento lo que callas. La emoción que brilla sobre tu mirada cuando los recuerdos abren viejas llagas, heridas de guerra nunca bien curadas, que a veces supuran tristezas lejanas, heridas de guerra que solo se calman hablando de aquello que muy dentro guardas, la dura experiencia de aquellas batallas por nuestras Malvinas nos une y hermana, y esas mismas penas y esas mismas llagas que tú llevas, llevo dentro de mi alma. Esa es una de las... Hermoso. José Luis Alarcón, ex soldado del Regimiento de Infantería 25 y poeta. Me vas a hacer emocionar nuevamente, José. Me emocionaste con tu libro, me emocionaste escuchándote tu relato del conflicto del Atlántico Sur y también con tu poema. Si tenés alguno más para compartirnos, te lo voy a Sí, agradecer. Dale. sí, tengo muchos. No sé realmente... El que sientas, el que a vos te parezca. Que, bueno, hace un par de años falleció la mamá de un veterano, de un soldado que murió en Malvinas, Horacio Giraudo. Y bueno, yo me imaginé el reencuentro de ellos y esta poesía se titula En las puertas del cielo. Se funden en un abrazo allí en las puertas del cielo. Él ha salido a esperarla. Ella da fin a su duelo. Al fin, hoy puede abrazarlo como cuando era pequeño. Tantos años de llorarlo, tantos de echarlo de menos. El hijo que en Malvinas dio la vida por su pueblo, la madre de aquel soldado que ha sufrido por perderlo. Se miran y se sonríen, felices por el reencuentro. Luego se van lentamente por un eterno sendero. Descansa en paz hoy la madre, tiene su rostro sereno, sus ojos ha entornado, su alma emprende vuelo. Se funden en un abrazo allí en las puertas del cielo. Él ha salido a esperarla, ella ha llegado sonriendo. Sentimientos encontrados tiene este día mi verso, porque hay tristeza en la tierra y hay alegría en el cielo. Es Hermoso, otra de José. mis... Hermoso. Y también Muchas gracias. nos llevas a ese momento del reencuentro de una madre con su hijo, su héroe de Malvinas, ¿no? Las madres de Malvinas también tan ocultas por la desmalvinización, ¿no? Esas luchadoras que luchan también por la memoria de sus hijos, que Sí, dieron la sí, sí, vida en sí. defensa de la patria y no en otra cosa como alguno quiere sentir. No, no Perdón, sé, realmente. que quiere instalar, ¿no? El pueblo argentino lo separa muy bien. José, ¿lo tenés publicado en estos poemas, en libros? Sí, tengo... Mostranos el libro, dale, ahí, a ver, así hacemos, sí, grabados a fuego. Sí, este es un libro con poesías únicamente de Malvinas. Yo escribo un poco de poesía de todo tipo, pero bueno, Malvinas es algo que siempre tiene un lugar en mis libros, especialmente de poesías. Y si me da permitir, voy a dejar una Sí, última por poesía. supuesto. También este libro de poemas es de Grupo Argentinidad, ¿no? La editorial Sí, también. correcto, Así correcto, correcto. todos y Sí, todas sí, sí. hacen un 2 por 1, hacen una compra Claro, claro. el Pueden, libro de sección Gato, Regimiento de Infantería 25. Ahí está la historia de José Luis Alarcón en el conflicto Atlántico Sur. Y además también compran el libro de poemas. Y José nos va a leer un poema más. Por favor, José. bueno, a los héroes de Malvinas. Que perdure la memoria como una llama votiva, que se narre cada historia con emoción encendida, que a pesar de los tiempos el sentimiento perviva en honor de aquellos héroes, de los héroes de Malvinas. Es el mejor homenaje
qué hacerle se podría a ellos que por la patria han ofrendado sus vidas, y a todos nuestros soldados que con tanta valentía defendieron el amado suelo de nuestra Argentina. Sobre la turba irredenta de nuestras islas cautivas, allí hacen guardia eterna, cada noche, cada día, una oración en sus nombres, a su memoria y hombría. Quiero dejar por los héroes de Malvinas. Muchísimas gracias, Juan. José, muy, muy emocionado escuchándote estos poemas, la verdad que llegan al corazón, así que has logrado también el objetivo, José, de llegar al corazón con tus poemas, felicitarte. José, Gracias. agradecerte por lo que han hecho en 1982. Nosotros estamos orgullosos cómo nos han defendido a la patria, cómo llevaron en alto la bandera argentina, cómo nos representaron, porque vos, José, como tus otros compañeros, los soldados, eran el pueblo argentino en armas, ustedes representaban al pueblo, defendiéndonos de una nueva invasión de este histórico enemigo que tenemos desde 1806 al menos, ¿no? Que usurpa nuestros territorios y también otros territorios nacionales o otros recursos nacionales. José, estamos muy orgullosos de cómo nos han defendido. Agradecerte, la verdad que también agradecerte porque nos hayas abierto el corazón y leído estos hermosos poemas que has elegido. Muy, muy lindos poemas, los consiguen. Editorial Grupo Argentinidad, el libro de José, sección Gato, Regimiento Infantería 25 y su libro de poemas, José Luis Alarcón, veterano de guerra de Malvinas, ex soldado del Regimiento Infantería 25. José, de corazón, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a vos por el espacio, por el lugar. Bueno, un abrazo grande para todos los veteranos de Malvinas, a mis compañeros de la sección Gato, a mis compañeros del Regimiento 25, en fin, a todos, familiares de caídos, en fin, toda la familia malvinera, todos los que sienten Malvinas y bueno, todo el pueblo argentino que ojalá que sienta Malvinas, porque creo que es algo que nos une a todos y que algún día lo vamos a recuperar. Yo no digo que utilicemos nuevamente las armas, pero que se busque la forma de recuperarlos pacíficamente, que nunca se renuncie a Malvinas y a todo lo que implica Malvinas, porque es un sentimiento que nos une a todos los argentinos. Así que muchísimas gracias por este lugar y un fuerte abrazo. José Luis Alarcón, ex soldado del Regimiento Infantería 25, poeta, pasó por Malvinas Causa Central, donde la historia del conflicto del Atlántico Sur la cuentan sus protagonistas.